Ok, hablemos sobre el significante. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, hoy vamos a hablar en torno a uno de los conceptos más fundamentales de la obra de Lacan. En muchos de los videos y en las clases que doy, todo el tiempo me la paso hablando sobre el significante esto, el significante el otro. Pero hace poco, algunos de ustedes me hicieron notar que quizás no todo el mundo sabe a qué me refiero cuando digo el significante. Así que vamos a dedicar este video a hacer una pequeña introducción sobre la noción de significante en la obra de Jacques Lacan. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, comencemos. Seguramente no será ninguna novedad para ustedes que yo les cuente que Lacan tomó como referencia a una disciplina como la lingüística para establecer muchos de los puntos centrales de su propuesta en psicoanálisis. Y quizás el más fundamental de todos es el significante, porque la noción de significante es tomada de la lingüística. Si bien no es exactamente la misma y Lacan produce algunos movimientos en torno al concepto de significante en la lingüística, les voy a proponer que empecemos por la lógica lingüística para entender qué significa un significante. Por supuesto que el texto de referencia para este recorrido inicial va a ser el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Este curso de lingüística fue un curso que Saussure dictó durante el año 1906 y 1911 y posteriormente algunos de sus alumnos recopilaron sus notas para armar una compilación que se pudiera publicar. De ahí el texto que nosotros recibimos y voy a pasar a citar a continuación. Entonces, vamos a tratar de entender qué significa el signo lingüístico para Ferdinand de Saussure. Cito textual de la página 92. Dice Saussure: lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. Acá ya desde el principio la cosa se pone interesante, porque Saussure nos explica que el lenguaje no consiste en unir una cosa con un nombre. Es decir, tomar una de estas, por ejemplo, y adjudicarle el nombre de lapicera. No es así como funciona el lenguaje, aunque mucha gente coloquialmente así lo crea. Lo que hace el signo lingüístico no es unir una cosa con su nombre, sino un concepto con una imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos. O sea que cuando decimos imagen acústica no nos referimos estrictamente al sonido, es decir, a la vibración que se produce en el aire cuando nosotros hablamos, sino más bien a una huella psíquica, es decir, a una imagen sensorial que tenemos de ese sonido en nuestra mente. Por eso, por ejemplo, cuando estamos en otro país, en un restaurante, escuchamos el sonido de lo que la gente está hablando, pero nada de toda esa nube de sonidos destaca, porque no tenemos ninguna huella psíquica de qué es lo que eso significa, hasta que alguien de pronto habla en castellano y eso nos llama la atención. Continúo entonces. La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos. Esa imagen es sensorial. Y si llegamos a llamarla material, es solamente en este sentido y por oposición al otro término de la asociación, el concepto, generalmente más abstracto. Entonces, el signo lingüístico está conformado por un lado por la imagen acústica y por otro lado por el concepto, que es generalmente más abstracto. Concluyo la cita. El signo lingüístico es, pues, una entidad psíquica de dos caras, que puede representarse por la siguiente figura. En la parte de abajo la imagen acústica y en la parte de arriba el concepto. En una relación cabal, donde además cada una apunta a la otra. Estos dos elementos están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente. Entonces, si transportamos esto a la lógica lingüística más convencional, tenemos por un lado un significante, en alemán Sinn, y un significado, en alemán Bedeutung. La clave es que la relación entre el significante y el significado es estrecha. Es decir, el significado es el contenido del significante y el significante siempre apunta a un significado. Es decir, a la representación o concepto mental. Para que quede muy clara la idea, el significante designa algo y el significado es lo designado. Es decir, en esta teoría los significantes significan conceptos. El significante árbol, por ejemplo, refiere en nuestra mente a una planta grande, con tronco y alta. Tenemos entonces un significante que apunta siempre a un significado y un significado que rellena ese significante, que le da contenido. Bueno, una vez que quedó claro el planteamiento de la lingüística de Saussure, pasemos a explicar cuál es la crítica que efectúa Lacan. Lacan propone un par de cambios y de modificaciones sobre la idea y los presupuestos de Saussure. En realidad, siendo completamente sincero, le genera un cambio bastante radical porque invierte la figura. Es decir, mientras que para la lingüística de Saussure el significante es lo que está unido a un significado dentro del signo lingüístico, Lacan define a un significante como lo que representa un sujeto para otro significante.
Es decir, genera dos modificaciones clave. Sustituye significar por representar y no propone que un significante apunta a un significado, sino que ahora un significante apunta a otro significante. Entonces, el gráfico que había propuesto Saussure queda bastante desestimado en la nueva propuesta de Lacan, a la que él llamará el algoritmo saussuriano. ¿A qué me refiero con desestimado? Bueno, en primer término, las flechas desaparecen. Es decir, el significante ya no apunta al significado y el significado ya no rellena el significante. En segundo término, el círculo que lo rodeaba también desaparece, porque ahora ya no hay una relación ni siquiera arbitraria entre el significante y el significado. Y además, como si todo esto fuera poco, los únicos dos términos que Lacan deja, es decir, el significado y el significante, se invierten. El que vamos a ubicar ahora arriba va a ser el significante, y ese significante ya no va a apuntar más al significado, sino a otro significante. Por ende, la barra que queda por debajo, y es la barra que Lacan llama la barra de la significación, va a ser de ahora en más infranqueable. Es decir, de ahora en más, un significante en tanto tal no significa nada. Y lo más parecido que tendremos a un significado va a ser ese efecto virtual de significación que obtenemos cuando ponemos en relación de representación un significante con otro. Cuando Lacan dice que no hay metalenguaje, también se refiere a esto, a que no hay un nivel por donde corran los significantes y otro nivel por donde corran los significados. Cada vez que ustedes traten de definir un término, lo van a hacer utilizando otro término. Entonces, el sentido solo se va a alcanzar relacionando significantes con otros significantes. No estoy diciendo como tal que vivamos de ahora en más en un mundo absolutamente carente de significados. Lo que estoy diciendo es que un significante en tanto tal no significa nada y requiere estar inmerso dentro de una cadena para dar un sentido de significación, aunque ese sentido sea claramente virtual y contingente. Cuando Lacan dice que un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante, se refiere estrictamente a que un sujeto es el efecto de la relación de representación entre dos significantes. No tiene nada de consistente, nada de esencial y nada de perenne. Depende de cómo se articulen esos términos que podrá leerse el efecto de sentido que nosotros tendemos a llamar significado. Bueno, les voy a proponer que con eso dejemos el video por hoy. Espero haber sido claro, pero no me quiero ir sin recordarles a los amigos de México que a partir del 24 de abril estaremos en Ciudad de México, Durango, Puebla y Querétaro ofreciendo conferencias y seminarios. Así que si les interesa participar de alguna de esas actividades, voy a dejarles acá abajo en la descripción del video los links de los amigos de Yoica en la Ciudad de México, de Aleteia en Toluca y de Devenir en Durango para que puedan ponerse en contacto con ellos, seguirlos en sus redes y reservar su lugar. Así que ya saben, a partir del 24 de abril nos vemos en México y yo los espero en un próximo video de este canal. Que estén muy bien.